¿sí? Nos quedamos en las clases de dictámenes, les dije cuáles son las clases de acuerdo y vimos el video. Compañeros, de una vez les pido un favor. Si alguien de su grupo no responde, les va a tocar copiar artículos. Así que ahorita vamos a cambiar la modalidad. Si alguien de sus compañeros de grupo no responde, entonces les vamos a dejar copiar artículos a mano a su grupo. Si su grupo no lo sube, van a perder 2 puntos. Así que por favor, si yo acabo de explicar algo y ustedes están en la clase y les pregunto y no saben, entonces quiere decir que no me están poniendo atención. ¿Sí? Ahora, si me responden correctamente, entonces vamos a empezar. Solo vamos a ver, dice los micrófonos. Saludos, Arnoldo. Micrófono. El peladero antes de empezar la clase, dice la compañera. Bueno, no sé, compañeros, pero vamos a empezar. Las 3 clases de dictámenes, compañeros, fue lo último que vimos. Un dictamen, compañeros, es una opinión técnica jurídica, ¿sí? Recordemos que es una opinión técnica jurídica que se emite sobre algo. Normalmente es un experto en el tema. No solo existen dictámenes jurídicos, también hay dictámenes de doctores, de todo tipo de dictámenes. Es una opinión técnica jurídica que se emite sobre algo. Hay 3 clases, compañeros, ¿sí? El facultativo, ¿sí? Que no tengo la obligación de pedirlo y tampoco de seguirlo. El obligatorio, en el cual sí tengo obligación de pedirlo, pero no de seguir lo que dice el dictamen. Y el vinculante, la palabra vinculante es donde tengo que cumplir de estricto cumplimiento, ¿sí? Quiero o no, tengo que pedirlo y tengo que seguir lo que el dictamen diga, ¿verdad? Esos son los 3 tipos de dictámenes. Les puse un video la última vez, les puse un video de un consejo de ministros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Un consejo de ministros donde les puse un ejemplo de una sesión en consejo de ministros, que es una clase de acuerdo gubernativo en consejo de ministros. También les di un ejemplo de un acuerdo gubernativo normal, de un salario mínimo, donde lo firma el presidente, compañeros, el ministro de Trabajo, ¿sí? Porque es materia laboral, y la Secretaría General de la Presidencia. Les puse 2 ejemplos, ¿ok? Muy bien, vamos con los 2 principios del derecho administrativo. ¿Sí? Vamos con los 2 principios del derecho administrativo. Muy bien, vamos a preguntarle, a ver, compañera Heidi Tomás. Compañera Heidi Tomás. 2020-03-3623. Waldemar, hágame el favor, apague su micrófono, por favor. Está manejando. Recording in progress. Espero que para la próxima, pues estén en el horario de clase. Sí, yo les doy chance, les di como casi 25 minutos para que se conectaran, pues espero que se conecten todos los compañeros para no estarlos aceptando por pocos y algunos pues empiezan tarde, entonces yo les doy chance, pero por favor tratemos de llegar por lo menos antes de las 6. A ver, compañera, ¿no está? Y no vamos a castigar al grupo. A ver, vamos Sí. a preguntarle, a ver, compañero, Buenas tardes. compañera, a desactivar su micrófono, por favor. No sé si me escucha, Lick. Sí, Heidi, la escucho. A ver, Heidi, ¿cuáles son las 3 clases de acuerdos que existen? Recordémonos un poco, por favor, y cómo podría diferenciar cada uno de ellos. Le soy sincera, Lick, y no sabría responderle. Pero ya van 3 clases que les voy hablando de los acuerdos, les puse un video en una clase, en la clase anterior les volví a repetir, o sea, son 2 o 3 clases, ¿ha faltado esas 3 clases, compañera Heidi? No, Lick. Y entonces, ¿por qué no saben cuáles son las 3 clases de acuerdo que existen? Heidi, Sí, sí, Lick, le escucho. solo le estoy preguntando que por qué no se sabe la respuesta, no ha puesto atención, no ha estudiado, no ha estado en las clases, ¿qué pasó? Sí hago mis anotaciones, Lick, pero no recuerdo. No, la verdad no recuerdo. Va, las 3 clases de dictámenes que existen, ¿se acuerda? Heidi. Bueno, Heidi, ¿qué grupo es? Heidi, Tomás, por favor, ¿qué grupo es? Es que, Lick, sí, no tengo grupo. Es que yo no tengo grupo.
Ya, pero sí sabe que ya son 5 puntos. ¿Cuánto sacó en su parcial? 15. ¿Y cómo no tiene grupos si ya dejamos trabajos en grupo? ¿Cuánto sacó en los trabajos grupales y eso en el Chintes? Ah, bueno, es que yo pensé que hablaba del... Es que el ensayo sí no lo entregué. Eso sí, yo sí no lo hice. Yo pensé que era otro grupo. O sea, le estoy preguntando qué grupo es, compañera. Estaba en el 25. ¿Estaba o está? Es que yo pensé que era un nuevo grupo, por eso le digo. O sea, entonces sí estoy en el 25. Ok, grupo 25. No hizo el ensayo, Heidi, tiene 2 puntos netos menos, ok, porque les había dejado un ensayo. Y también ahorita les vamos a dejar que me copien artículos a mano, ¿sí? Así que vamos a ver en el transcurso de la clase cómo vamos avanzando y si sigues respondiéndome mal o no prestando atención, vamos a seguir aumentando las tareas, ¿ok, Heidi? Así que por favor pongamos atención. Acabo de decir que son los dictámenes y mi hijo no sé qué son. Acabo de mencionar que no se acuerda, no sabe qué son. Bueno, chicos, nuevamente, ¿verdad? Tres clases de acuerdos gubernativos, los acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros, los acuerdos gubernativos y los acuerdos ministeriales. ¿Cómo diferenciamos cada uno? Primero, con el título de la parte de arriba, ¿verdad? Los acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros, pues tienen ese nombre. Los acuerdos gubernativos, pues, solo acuerdos gubernativos y los acuerdos ministeriales. Dos, por las firmas, compañeros. En Consejo de Ministros, pues los 14 ministros, el presidente, el vicepresidente, el secretario general. El acuerdo gubernativo, pues el secretario general, un presidente y el ministro, ¿sí? Y un acuerdo ministerial puede ser uno o varios ministros, ¿sí? ¿Qué es el Consejo de Ministros? Es un órgano constitucional que pertenece al organismo ejecutivo. Son sesiones, son reuniones en el cual se tocan temas como, por ejemplo, algún estado de emergencia, como el estado de calamidad, estado de prevención, donde se habla de las políticas públicas, donde se nombra a un magistrado. ¿Se acuerdan el video que les puse donde el presidente se peleó con el vicepresidente? Entonces eso es cuando nombraron a una magistrada de la Corte de Constitucionalidad, porque una de las funciones este órgano, el Consejo de Ministros, es nombrar a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, entre otras muchas funciones, ¿ok? Después vimos los dictámenes, que son opiniones técnicas jurídicas que se emiten sobre algo, ¿sí? Y existen tres tipos de dictámenes. El facultativo, que si quiero lo pido, y también si lo quiero seguir, lo puedo seguir o no. El obligatorio, que sí lo tengo que pedir, pero no necesariamente tengo que seguir lo que el dictamen diga. Y el dictamen vinculante, que sí, no solo tengo que pedirlo, sino también tengo que acatar lo que el dictamen indica, ¿sí? Y ahorita pues ya vamos a los principios básicos del derecho administrativo. A ver, Heidi, por favor. Heidi, Sí, a ver, dígame, ahora sí, ¿qué es el Consejo de Ministros? Compañera Heidi. perdón. El Consejo de Ministros, ¿verdad? Sí, compañera. Perdón, es que no le escucho muy bien. Es que se está cortando mucho aquí donde yo estoy. Por eso me cuesta mucho activar a veces el micrófono. Ajá, cuénteme, ¿qué es el Consejo de Ministros? Eh, es un órgano constitucional, ¿no? Que está formado por el presidente, vicepresidente y ministros Un órgano constitucional y cuénteme, ¿qué es este órgano? ¿Dónde queda este órgano? en el organismo ejecutivo, ¿no? ¿Y qué funciones tiene esto? ¿O qué es? Cuando digo, bueno, cómo es el Consejo de Ministros? ¿Qué es? Eh, pues ellos tienen como, te podría decir, sesiones donde tocan temas o asuntos para que sean considerados por el presidente. Cuénteme, como, ¿qué funciones tiene específicas el Consejo de Ministros? ¿Cómo así, perdone? Funciones del Consejo de Ministros. Las que acabo de mencionar, compañero, les dije, estas son las funciones del Consejo de Ministros. Ta. Este es el video donde les puse, donde nombraron ta, esta es otra función, esta es otra función. ¿Qué funciones tiene?
De hecho, me lo acaba de decir, pero no sé por qué ahora no sabe cuáles son sus funciones. Lo que le dije era de que sí, o sea, tocan asuntos que para que sean considerados, presidente, por ejemplo, alguna convocatoria. Sí, serían como asuntos Y como cuénteme convocatorias. qué estaba el video que les puse la semana pasada, ¿de qué trataba? Ese sí no lo vi. ¿No lo vio? No. Bueno, entonces vamos a verificar su asistencia, compañero, porque si no, estamos mal ahí. Bueno, los principios del derecho administrativo, compañeros, estos principios son dos fundamentales que ustedes tienen que conocer. Dos principios fundamentales, que es el principio uno, ¿sí? De legalidad. Este principio de legalidad, compañeros, ustedes lo van a ver en muchas clases. Pero, ¿qué es el principio de legalidad? Simplemente que si no hay una norma, yo no puedo hacer algo si no está en norma o si no está en ley. Por eso se llama principio de legalidad. Yo no puedo hacer algo que no está en ley, ¿sí? Podemos encontrar, compañeros, en la Constitución, todos sáquenme su Constitución, ténganla ahí porque vamos a estar tocando muchos artículos. Vamos, saquen su Constitución, por favor. Y me van a leer el artículo 239 de la Constitución. A ver, compañero Gabriel Martínez, por favor. Claro que sí, buenas noches. Buenas Me noches. dijo 239. Sí, de la Constitución. Sí, ya. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. A. El hecho generador de la relación tributaria. B. Las exenciones. C. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D. La base imponible y el tipo impositivo. E. Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y F. Las infracciones y sanciones tributarias. Muy bien. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normal lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Muy bien, compañeros. Vamos con primero qué son perdón, compañeros. ¿Qué son las exenciones, compañeros? Es una dispensa, un permiso que autoriza a una persona para el incumplimiento del ordenado por una ley o por una norma, ¿sí? Pueden decirlo así como una exoneración, ¿verdad? Es una dispensa para el incumplimiento de alguna norma que existe, ¿sí? Es una exención, así que ustedes pueden subrayarla, pues, y apuntar de qué trata. ¿Sí? Número dos, compañeros, el principio de juridicidad, ¿sí? Entonces, vemos que el principio de legalidad esto es muy importante y les voy a decir dónde ustedes les puede, un tema de tesis que les puede interesar, ya que están aquí en el octavo semestre, ¿sí? Gracias, Gabriel, por leer. Es el tema de, ¿han visto cuando las municipalidades les cobran dinero para entrar a su municipio? En la entrada. ¿Quién lo ha visto? ¿Alguien no lo ha visto? Yo creo que todos hemos sido, pues, alguna municipalidad y ustedes de repente ven a alguien, mire, son 10 quetzales o 15 quetzales para entrar, ¿sí? Entonces, esos impuestos violan el principio de legalidad porque antigua, dice Elisa Tomay. De hecho, la Corte de Constitucionalidad, pues ya lo ha indicado varias veces que el artículo 239, que habla sobre el principio de legalidad, es muy importante eso. Miren, Elisa dice San Juan en la Una, Amatitlán. Bueno, compañeros, los únicos que pueden en materia tributaria, ¿sí? Porque si no viola el principio de legalidad, ¿sí? Es el Congreso de la República. ¿Sí? No pueden cobrar así por así. Entonces, eso es un principio de legalidad. No puede haber una norma sin ley. O sea, necesitamos
podemos accionar, el funcionario público puede hacer solo lo que la ley le permite hacer, ¿sí? Ahora un particular dice, usted puede hacer todo lo que la ley le permite hacer. Principio de juridicidad, compañeros, ¿sí? El principio de juridicidad, compañeros. ¿Qué es el principio de juridicidad? La aplicación del derecho por medio de principios jurídicos, ¿sí? Incluyendo toda esa doctrina legal, jurídico-administrativa, ¿sí? Esos son los dos principios del derecho administrativo. ¿Qué es la doctrina, compañeros? Todo el conjunto de enseñanzas o principios básicos que definen algún movimiento, ya sea ideológico, político. Esos son los dos principios básicos. ¿Hay alguna duda hasta el momento, compañeros? Miren qué importante es eso, el principio de legalidad. En materia tributaria, pues, o sea, sabemos que solo el Congreso puede permitir, puede hacer leyes para nuevos impuestos. Sin embargo, no sé si les ha pasado, vuelvo a repetir, algunas municipalidades cuando entran al municipio usted tiene que pagar. ¿Ya? Por supuesto, sí, yo sé que muchos van a decir sí, pero sí es ilegal, ¿por qué lo hacen? Pues ustedes ya saben que uno de los temas que tenemos que entender es que en nuestro país lo escrito es una cosa y la realidad es muy distinta. Enrique Ruano, por favor. No, licenciado, que, bueno, antes que todo, buenas tardes. No, que iba a colocar ese ejemplo, ¿verdad? El principio de legalidad, por ejemplo, siempre se piensa que es el Ejecutivo en sí el que sube los impuestos, y no, no es así, es el Congreso de la República que por medio de una ley es el único organismo autorizado. Y, por ejemplo, en el caso de la exención de, ¿cómo es? Exención de impuestos, es una facultad que tiene, perdón por la huella, que tiene el presidente, ¿verdad? Que creo que es una vez al año que lo realizan. Sí, correcto. Muy bien. Gracias, compañero Enrique Ruano. Gabriela, la escucho. Licenciado, solo me queda una duda, así como el principio, la exención se refiere, por ejemplo, que hay algunos organismos internacionales que están exentos de pago de impuestos o cosas así, o me confundí con eso. Sí, son dispensas que le puede otorgar a usted, en dado caso, alguna dispensa para que usted no pague esto, ¿verdad? O sea, puede ser en cualquier, en materia obviamente tributaria, pero puede ser en diferentes casos, ¿verdad? Son dispensas, pero ojo que estos solo se pueden dar con, por ejemplo, el Congreso de la República también es el encargado de esto, ¿verdad? Gracias, licenciado. Ellos indican a quienes se pueden dar estas dispensas, ¿sí? Sí, queda en el presupuesto, eso, las exenciones de impuestos a préstamos, por ejemplo, eso queda en Claro. el presupuesto. Y a veces, compañero, pues puede ser que haya una modificación en el año, pero eso sería como una moción privilegiada y tiene que ser en algún tema en específico, ¿verdad? Pero es no común, pero puede pasar. Pero sí, quedan ahí cada año fiscal, ahí quedan de una vez en la ley del presupuesto. Ángel, lo escucho. Buenas noches, licenciado. Te voy a dejar mi mano. Una consulta. En relación a lo que usted dijo del principio de legalidad, yo tenía una consulta. El artículo 1 y el artículo 2 del Código Procesal Penal también lo podríamos tomar como principio de legalidad, que dice no hay pena sin ley y no hay proceso sin ley. Totalmente. Sí se podría Sí, incluir, recuérdese ¿verdad? que el principio de legalidad no solo le va a aplicar en derecho administrativo, también le aplica en derecho penal o en varios derechos, ¿verdad? No hay norma sin ley, ¿verdad? O sea, no podemos aplicar una pena si no hay una ley que existe que me ampare hacer eso, ¿verdad? Ok, entonces sí lo podría adjuntar al resumen que estoy Sí, haciendo, sí, ¿verdad? sí, sí. Recuérdese que el principio de legalidad se puede aplicar no solo en derecho administrativo, sino en varias materias. Ok, gracias, licenciado. Muy amable, disculpe. Muy bien. Rudy, lo escucho. Gracias, Lick. Solo para agregar de que hay impuestos que realmente sí son, que las exenciones de impuestos son solicitadas por los contribuyentes directamente a la Superintendencia de Banco, perdón, a la SAT, Tributario. Ajá, sí, ajá. a la SAT, como por ejemplo los colegios o las asociaciones no gubernamentales, pero eso ya es trámite directo con la SAT y no tienen que esperar pues alguna aprobación
del Congreso, por Ah, decirlo sí, así. sí, correcto, ya están establecidas en ley, ¿verdad? Por supuesto, esas están en la Constitución, por ejemplo, iglesias, Exactamente, colegios, pero sí tienen que hacer su universidades. trámite administrativo con la SAT para poder gozar Ah, de esa sí, opción. totalmente, hay que tener un trámite administrativo, ¿verdad? Entonces, colegios, iglesias, entre otros. Así es. Eliu, dígame. Gracias, Lick. Buenas noches para todos. Tal vez el punto que quería comentar es en relación cuando hay exenciones directamente, por ejemplo, en los casos que hubo ahorita aumento del combustible. Exactamente. Esos, pues no están en una ley específica, pero sí lo aprueban a través de una ley que obviamente es propuestas del legislativo para el Congreso, ¿verdad? Y en el momento, ¿verdad? Las diferencias de eso es que, pues, aumenta la gasolina qué sé yo, por algún motivo en el año, y ¡fum! Entran a conocer esa ley inmediatamente, ¿verdad? Sí, correcto. Tal vez lo que quería tal vez comentar ahí es que no tiene una periodicidad, sino es de acuerdo al momento en que en este caso esté sufriendo Guatemala la condición económica, o bien Correcto. que ya esté constitucionalmente incluido, ¿verdad? Sí, que esté en Gracias, Lick. ley. Sí, muy bien. Recuérdense que una exención, compañeros, es el efecto de eximir a una persona de una carga, de una obligación, de un compromiso, ¿verdad? Muy bien. Waldemar, lo escucho. Buenas noches, Lick. Sí, solo para ampliar sobre el tema. Eh, digamos, las exenciones son, como bien lo indicado usted, son dispensas que otorga específicamente cada ley. Digamos, en el caso en materia tributaria, a actos grabados, pero que la ley pues le da la misma dispensa, ¿verdad? Y por ahí escuchaba el tema digamos, del perdón presidencial que le llaman, que en ese caso diría yo que no es una exención, sino que es una exoneración del pago de impuestos o de multas en algunos casos, ¿no? Sí, correcto. Miren, les voy a dar un montón, por ejemplo, cuando le reducen el pago de multas de tránsito, ¿sí? Eso pues les exonera un 80%, un 75%. En diciembre del año pasado lo hicieron, ¿verdad? No solo en eso, sino que también a veces se exoneran algunas municipalidades, por ejemplo, el pago del IUSI, ¿sí? Entonces eso ya depende de cada ley, cómo lo permite y qué permite o no, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, Jonathan, gracias, compañero Waldemar, por su aportación. Eliu, dígame. Nuevamente, Lick, solo me quedó una incógnita ahorita. Creo que el presidente no podría perdonar, creo que utilizó la palabra el compañero, el impuesto como tal. Tal vez la multa y los intereses, creo que sí, pero si hay un impuesto determinado, creo que el presidente ya no tiene la facultad para poderlo hacer, pero solo me quedó la Sí, incertidumbre. o sea, no es perdonar, ¿verdad, compañero? Pero, por decirlo así, el pago o en la exigibilidad, compañeros, del tributo, ¿sí? Ah, sí, ok. Lo exonera Gracias, del Lick. pago. Sí, sí, o sea, exonerar, pero tal vez perdonar no era la palabra, pero ahí se entendió, ¿verdad? Pero sí, no Sí, sí, sí. exigibilidad, compañero, del tributo. Muy bien. Vamos a seguir, compañeros. Vamos bien, ¿hay alguna duda? Regañen a sus compañeros que no están poniendo atención. Aquí viene algo muy importante y este tema les va a llamar la atención porque yo les voy a enseñar y les voy a dar las herramientas para que ustedes lo pongan en práctica, porque esto es muy importante. A ver, Karen, Licenciado, dígame, disculpe, dígame. perdone. Fíjese que le habíamos escrito en el chat, creo que no vio los mensajes, si nos pudiera hacer favor de repetir el principio de juricidad, primera, El y principio segunda, de publicidad, tengo, compañera, en, disculpe, licenciado, y segunda, con el principio de legalidad, no sé si este principio se centra en el pago de tributos o es solamente un ejemplo no, para... es un ejemplo, compañera. El principio Ah, de gracias. Sí, legalidad. es que como se centraron mucho en eso, entonces le pregunto porque regularmente trato de investigar para ampliar lectura de los temas que me da, entonces Sí, claro. para ver si tenía que investigar algo sobre tributo Muy y bien, muy etcétera. bien. Entonces, Muy bien, Karen. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Recuérdese que sus compañeros levantaron la mano. Entonces, me imagino que sus compañeros puede ser que trabajen en algo de esto y ellos quisieron dar sus ejemplos, ¿me entienden? Entonces, ellos levantan la mano y dan sus ejemplos y por se enfocan en eso, posiblemente pues ellos trabajen en eso y por eso es de que nos enfocamos en eso, por las dudas. Pero también hay otro compañero, Karen, que mencionó el principio de legalidad en derecho penal, ¿verdad? Que no podemos imponer una pena
si no está en la ley, ¿verdad? Es como que yo venga y me invente, qué sé yo, besarse con alguien, bueno, besarse con alguien es le impongo 10 años, y ¿dónde dice que por besarme con alguien me impone 10 años, ¿verdad? Entonces ahí viola el principio de legalidad. Entonces no solo es en el tema tributario, la Constitución en el artículo 239 habla sobre el principio de legalidad, se enfoca en eso, pero el principio de legalidad, dependiendo en cada materia, también es válido y cuenta, ¿verdad? Si no está en la ley, no lo podemos aplicar, ¿verdad? Entonces es importante. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar, ¿verdad? De los besos, porque es que yo ya me conozco aquí todo, ¿verdad? Después van a decir, sí, pero ¿y las exhibiciones obscenas? Pues sí, compañeros, en el Código Penal existen las exhibiciones obscenas. O sea, si a usted lo agarran en el carro, por ejemplo, haciendo el delicioso en el carro, entonces lo van a tomar como exhibiciones obscenas, ¿me entienden? Entonces las exhibiciones obscenas, ustedes van a decir, sí, pero es propiedad privada, sí, pero estoy en mi carro, sí, pero está en la vía pública. Entonces ahí entra la batalla legal, donde usted es abogado de lo que entiende la otra parte, pues obviamente va a decir que el carro es propiedad privada, que está polarizado, que no, pues, no estaban exhibiendo, y la otra parte pues va a querer pelear que estaba en la vía pública, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya viene la pelea, ¿verdad? Y ya depende de cada juez, de cada criterio, ¿ok? Bueno, aquí viene, estamos, Karen, con sus dudas y el principio de juridicidad que me faltó. Recuérdese que este es todos los principios jurídicos que incluyen toda la doctrina, ¿sí? La doctrina es todo ese conjunto que viene pueden ser que sean de movimientos políticos, de ideologías, pero es todo ese conjunto de doctrina que son estudios que vienen conforme el año, libros, documentos que respaldan algo, ¿verdad? Hoy en día. Eso es la doctrina, ¿sí? Muy bien. Vamos con el abuso de autoridad, compañeros. Yo ahorita le voy a preguntar a sus otros compañeros. Les voy a preguntar todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, regañen a sus compañeros que se están poniendo atención, no se enojen conmigo, yo solo pongo las reglas y si ustedes no las siguen, entonces, pues ya no se pueden enojar conmigo, se enojense con sus compañeros. Bueno, abuso de autoridad, compañeros. Esta palabra la vemos mucho, la escuchamos mucho. La vez pasada aquí se enojaron conmigo porque les dejé una tarea para el otro día, ¿verdad? Y es que ahora se enojan hasta porque uno les deja tarea, o sea, quieren que les dé el tiempo que uno quiere, no, compañeros, uno puede dejar tareas, ¿me entienden? Pero el problema es que, imagínense ustedes, se enojan porque les dejo una tarea para el otro día, ¿sí? Y pues te tienen hasta medianoche, pues, porque si les digo hasta las 9, me dicen, Nick, por favor, déjanos entregarlos hasta medianoche. Entonces, pues dirán, ay, está haciendo, pues yo tengo libertad de cátedra, ¿verdad? O sea, puedo hacer todo lo que esté en mis manos para que ustedes aprendan, que yo considere que pueda estudiar, porque imagínense si yo no les presionara, sí, sinceramente, si no les presionara, ¿cuánto hubieran aprendido de derecho administrativo? ¿Me entienden? ¿Será que hubieran puesto atención, no puesto atención, si yo no les exigiera que pongan la cámara aquí, allá, conscientemente? ¿Será que estuvieran ahí, un poco asustados, teniendo pena, viendo? No, pues a veces no, a veces hay que empujarlos para que estudien, ¿verdad? Pero hemos escuchado mucho de esta palabra, ¿verdad? Terminando con los dos principios principales del derecho administrativo, el abuso de autoridad, ¿sí? El abuso de autoridad, compañeros, va para toda autoridad, ¿sí? Pero ¿por qué es importante conocer esto en nuestro día a día? Es cierto, están los altos funcionarios, pero también están los funcionarios que día a día podemos nosotros ver, tener algún problema, como por ejemplo la Policía Nacional Civil, como por ejemplo los funcionarios del organismo judicial. ¿Qué es el abuso de autoridad en sí, compañeros? ¿Sí? Una definición es cuando un funcionario público, compañeros, actúa en contra de un administrado. ¿Quiénes son los administrados? Pues los particulares, somos nosotros, somos todos nosotros, ¿sí? Efectuando, compañeros, actos para los cuales la ley no lo faculta, o sea, él no tiene competencia. Les voy a dar un ejemplo. Que venga un juez de Villanueva y esté conociendo de un accidente de tránsito de Misco. No tiene la competencia, ¿sí? Recuérdense que existen tres tipos de competencia. Está la competencia por cuantía, por territorio y por materia. En teoría del proceso, pues vemos, no sé con quién recibieron teoría del proceso, pero se ven los tipos de competencia. Pero hay una delimitación de competencia territorial, o sea, cada municipio, o sea, ustedes están los jueces de Petén, están los jueces de Alta Verapaz, entonces cada uno va a delimitar su competencia mediante territorio, materia. Por ejemplo, un juez penal no va a estar conociendo de un despido laboral, ¿no? O un juez de familia no va a estar conociendo un asesinato. Entonces es la competencia que se delimita
por materia, ¿verdad? De familia. Normalmente confundimos familia con civil. Acuérdense que es cierto, usamos el Código Civil, pero en la práctica existen los juzgados de primera instancia de familia. Los de familia conocen divorcios, pensiones alimenticias, todo eso. Y los de civiles, contratos, ¿ok? Están divididos en dos. Entonces eso es competencia por materia y por cuantía, dependiendo de la cantidad. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de dinero, hasta una cierta cantidad lo conoce un juez de paz y si no, un juez de primera instancia. ¿Sí? Esas son las tres clases de competencia. Después, compañeros, que no les da competencia y que perjudica un bien que el funcionario actúa sin tener competencia. O sea, si él no tiene competencia, no puede actuar de esa manera, ¿me entienden? Si no le delimitamos la competencia, tienen hasta un tope, ¿sí? Y pues obviamente nosotros pensamos rápido en funcionarios, en altos funcionarios, pero también están agentes de PNC, todos los funcionarios en general, ¿sí? Y en el Código Penal está estipulado esto. El conocimiento es poder, compañeros, importantísimo, ¿sí? Esto tómenle foto, ténganlo siempre en su celular, ahí van a ver que algún día me lo van a agradecer. En el Código Penal dice, el Código Penal estipula el artículo 425, dice el abuso contra particulares, ¿sí? El funcionario o empleado público que ordenare apremios indebidos. Apremios indebidos, compañeros, instrucciones que no debe de dar, ¿sí? Que no están dentro de sus facultades. Torturas, castigos infamantes, ¿sí? Medidas que la ley no autoriza, no solo contra un preso, contra un detenido, será sancionado con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación absoluta. Inhabilitación absoluta. ¿Qué son, compañeros, las penas infamantes? ¿Sí? Aquellas cuyo objetivo básico es ocasionar ya contra un reo, ¿verdad? Su honor, contra su reputación, ¿sí? Esto es, compañeros, contra presos o detenidos, pero también puede haber un abuso contra ellos, ¿verdad? Dígame, Walfred García. Licenciado, quizá un ejemplo que se está viendo mucho, no sé si me voy a poner un caso concreto, el alcalde de Misco, que sale a patrullar supuestamente con agentes de la PMT, pero ellos salen de la PM, PM, veo policía municipal, ajá. que ellos salen de la jurisdicción de Misco. A los ladrones bueno, a los supuestos ladrones que han agarrado, les han pegado, incluso el mismo alcalde ha puesto en sus redes sociales, perdonen la palabra, pues, pero ha dicho que ladrón visto, ladrón que será talegueado, o sea, palabras de él. Eso no conforma parte de un abuso de autoridad del alcalde y de los agentes también. Mire, pues, si lo vemos desde un punto de vista legal, pues, legalmente, compañeros, aunque me graben, pues ustedes saben de que para que usted venga y le diga, o sea, la ley indica que nadie puede ser declarado culpable hasta que sea vencido en un juicio, haya tenido de legítima defensa, el debido proceso, ¿sí me entienden? Entonces usted goza de la presunción de inocencia. Usted es inocente hasta que la ley, pues hasta que una sentencia, hasta que se compruebe lo contrario, ¿verdad? La presunción de inocencia. ¿Me entiende, compañero Walter García? Eso ya legalmente, Sí. pero obviamente a quién no le va a gustar que, como dice él, ¿verdad? No lo digo yo, taleguear a un ladrón, ¿verdad? Entonces, obviamente, todos, pues, obviamente, pues, está bien, pues, están talegueando a un ladrón porque la justicia no sirve, ¿me entiende? Pero si lo vemos desde un punto de vista legal, pues, sí es ladrón y todo, pero recuérdense que tenemos el debido proceso, la presunción de inocencia, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista legal. Y que lo hace fuera de la jurisdicción de Misco, Sí, porque de se su han dado casos competencia. Ahí es competencia, ¿no? La jurisdicción ok, es la ok. potestad para poder juzgar. Es competencia, ¿verdad? Gracias, licenciado. Gabriel, dígame. Sí, con respecto a eso, como usted dice, es como muy peligroso hablar. Pero así como hoy, por ejemplo,
sin estar anunciando nada. Yo lo veo como un acto disuasivo, ¿no? Claro, Pero para puede los ser. ladrones nada los detiene. Pero, por ejemplo, así como hoy en la mañana en Pamplona mataron a un ladrón y al mediodía mataron a otro ahí por la Diagonal 6 y la 12 Avenida. Entonces, hay gente que no ocupa disuasivo, sino que está actuando, pues, y eso es, pues, mucho más grave, ¿verdad, Lick? Porque a veces, si uno no tiene entrenamiento para poder manejar un arma, de repente dispara y no pega y de pronto le pega a otra persona. Pero yo lo que veo con el alcalde de Misco es que lo hace como un disuasivo para que, pues, lo piensen dos veces, ¿no? Pero, Ujú. como usted dice, no, no está mal, pero tampoco está bien, pues, o sea, Sí, se deben totalmente. respetar. No, imagínese que se confunden, ¿verdad? Entonces, bueno, Eso es lo peor, eso es lo peor. Bro. para eso existe el debido proceso, pero bueno, aquí quién no se va a enojar que le peguen a un ladrón, ¿verdad? Dígame, Yesenia, por favor. Una pregunta, Lick. El abuso de autoridad también es, le voy a poner un ejemplo. El fin de semana pasado, en mi casa venden licor y venden bebidas. Entonces, vinieron unos agentes de la policía y entraron. Y directamente preguntaron por el dueño y todo, salió mi hermano, pidieron la patente y él se la dio y todo. Y no dejaba salir a nadie, a todos les estaban pidiendo DPI y lo dijo, bueno, se sientan, ahorita voy a hablar con ustedes. Así, como dándoles una terapia y les dijo, en este momento todos quedan arrestados. O sea, no había un motivo por qué los iba a arrestar. Entonces, había, iba a ser la fiesta de mi hija, literalmente, y vino un payaso con su hijo a decir de que del show, pero entonces dijeron de que había un menor y que también se iba a ir, y se llevó la mamá del niño y el niño que los iban a llevar a la PGN, y de ahí les dijo, si quieren que los suelte, me tienen que dar 2,000 quetzales cada uno. Entonces nadie le iba a dar 2,000 quetzales. También mandó a hacer Compañera, perdón, justo yo estaba viniendo, usted no puede tocar. creo que se está cortando un poco. No Ahora sé sí si- me escucha. Sí, ya, es que se le cortó, ajá. Se quedó en que le estaba Perdón. pidiendo 1000 y que nadie lo iba a pagar, ajá. Y que se iban a llevar al hijo a la PGN. Ajá, 2,000 quetzales por persona para que los pudiera soltar. De ahí se llevaron también a la muchacha con el niño, supuestamente a la PGN, y habían Le- dos muchachas tomando acá y las arrestó. Entonces yo le dije que él no podía hacer eso. O sea, en dado caso tendría que ser una mujer, no él. Y me dijo, usted no me va a decir cómo tengo que hacer yo las cosas. Y yo, pues usted a mí tampoco me va a estar hablando así. O sea, eso usted está violando sus derechos y empecé a decirle y empezó a llamar más patrullas. Vinieron como 6 patrullas y en total eran 26 policías los que habían aquí afuera de mi casa. Y dijo, Ajá. bueno, ahorita nos vamos a arreglar porque la estación de la policía está aquí por la esquina de mi casa y ahí los iban a llevar. Y no, directamente se fueron a tribunales. Y allá en su declaración dijo de que él vino y toda la gente lo insultó y que le querían pegar, o sea, nada que ver, y de ahí los puso por nada que ver. El papá, el menor, le dio 500 quetzales y le dijo, mira, yo solo vine a ver sobre una fiesta, entonces mi hijo no estaba acá. Entonces le pidió 500, se los dieron y de ahí dejaron ir a la mamá con el niño y ellos y todos los demás en tribunales y que por escándalo. Luego nada que ver y todo por escándalo. Y el mismo policía hace poco también andaba sangoloteando a una mujer acá cerca y se la llevó aquí a la estación y 2,000 quetzales para que la dejaran ir. Entonces, ¿eso es abuso de autoridad también? ¿O se podrá llamar también algún número A para ver, mire, denunciar pues, al... vámonos primero, les voy a explicar. Algo que tienen que entender es de que cada juez tiene un criterio diferente, ¿sí? Ustedes van a plantear un caso, y es que a veces, por ejemplo, cuando son casos específicos, eh, a veces un docente les da una respuesta, pero el juez pues, tenga un criterio distinto, una interpretación distinta, porque hay métodos de interpretar la ley, y el juez venga y diga, bueno, a mi criterio sí es abuso o no es abuso.
pero vamos a tratar de ayudar a la compañera. Leamos el artículo 418 del Código Penal. Vamos a preguntarle a la compañera que nos lea, saquen su código penal. Ese código sí no van a decir que no lo tienen chicos. Eso sí es importante que lo tengan. Vamos a ver, compañera Alejandra Molina, 2021-03-38-2. Mire qué pregunta, ni es pregunta, solo léame el artículo 418 del Código Penal. Por favor, compañera. Buenas tardes, Lick. No estoy en mi casa, pero ahorita lo busco en internet. A ver, de Gusi Neidy Berrios, por favor. Buenas tardes, licenciado. Ahorita se lo leo. Buenas tardes. Ya lo tengo, Lick. Va, léame. 418, ¿verdad? Sí. El juez o el fiscal que a sabiendas dicta resolución o emite dictamen contrarios al texto claro y expreso de la ley o citas pruebas. No. 418, abuso de autoridad del Código Penal. Sí, es el que tengo. Yo ya lo tengo, Lick, ¿lo puedo leer? Sí, léamelo, por favor. Dice, abuso de autoridad. Artículo 418. El funcionario empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallara especialmente previsto en las disposiciones de este código, será sancionado con prisión de 1 o 3 años. Igual sanción se impondrá al funcionario empleado público que usare de apremios ilegítimos o innecesarios. Muy bien, ahí estamos, compañeros. Ese es el abuso de autoridad. Ahora, mire, la compañera mencionó ese 418, también lo tienen que memorizar, compañeros. Si no memorizar, pero tienen que tenerlo a la vista, a la mano, que existe el 418, que es el abuso de autoridad específicamente. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes? Bueno, la compañera me comentó. Mire, yo le voy a decir algo. Primero, cuando detienen a una persona, les tienen que dar los motivos de su detención. Eso es importante, ¿sí? Normalmente pasa eso cuando pasa después de la 1. Entonces, si estaba abierto el negocio después de la 1, si no estaba abierto, pues, y había patente y todo bien, no había por qué. Pero mire, aquí lo que tienen que hacer ustedes es denunciar. Y que eran las 8 de la noche. Va, compañera, entonces, lo que deben de hacer, cabalmente, ahorita les voy a dar yo las herramientas, ¿sí? Ahora bien, estas herramientas que yo les doy, compañeros, porque de verdad a mí me enoja cuando me dicen, sí, que es que usted subleva al pueblo, usted quiere que todos se rebelen, es que esto no es rebeldía, pues, ¿y por qué no habla de los derechos? Miren, yo les dije una vez, miren, señores Policía Nacional Civil, ustedes tienen una dirección de comunicación, yo ni siquiera soy funcionario público actualmente, o sea, yo ni siquiera tengo la obligación ni de hablar de derechos ni obligaciones, o sea, si ustedes se enojan porque le voy a conocer a las personas los derechos, pues entonces vengan ustedes y ustedes hablen de las obligaciones, ¿verdad? Que para mí debería haber un curso básico de derecho en los colegios, debería por lo menos de derechos laborales mínimos, los derechos básicos que tenemos y también dentro de esa clase de derecho, pues hablar de las obligaciones, porque muchas personas, pues no saben cuáles son sus obligaciones y es un hecho. Entonces, cuando la ignorancia, obviamente, cuando somos ignorantes, cuando no sabemos, ahí es donde, vea, deme esto, pero cuando conocemos y vamos todo en orden y aún así quieren hacerlo, entonces ahí hay un abuso de autoridad, ¿verdad? El problema está, compañeros, es de que la gente se enoja, obviamente, los policías cuando vienen y les das cuáles son sus derechos, se enojan y empiezan, sí que ganamos poco, sí y no todos el mínimo en Guatemala son 3,300, pues, o sea, que ganen poco no es justificación. Sí, pero es que por hacerle caso van a ir al tribunal, pero ¿por qué si conocer sus derechos básicos, verdad, compañeros? Entonces, estas son las herramientas, algunos ejemplos, porque todos tienen sus trámites, pueden haber juntas de disciplina, pueden haber procesos disciplinarios internos en cada órgano administrativo, pero por ejemplo en el organismo judicial ahí pueden presentar ustedes, hay un formulario en línea que ustedes pueden presentar. Si es con la Policía Nacional Civil, ahí está el número. Si eres víctima de una mala práctica policial, denuncia, ¿verdad? Eso es lo más importante, compañera Yesenia. A usted le pasó esto, pero los llevaron a tribunales y todo. Ahora usted ponga una denuncia en inspectoría contra los agentes de la Policía Nacional Civil para que este caso no se quede impune, ¿ya? Y recuérdese del cohecho activo, ¿sí? El que da, cohecho pasivo, ¿sí?
es delito, pero también el que pide, ¿verdad? Como funcionario es cohecho activo, entonces tanto como cohecho pasivo como cohecho activo son penados, ¿verdad? Algo que yo he hablado siempre y que sí, pues algunas veces la Policía Nacional Civil tiene razón porque llevan a un ladrón, el cual lo deja libre por malos procedimientos, pero el problema es de que molesta mucho a las personas, es cierto. Yo sé que a veces las personas no cumplen con sus leyes, no cumplen, qué sé yo, se le olvidó la licencia, y a los ladrones reales, que ya sabemos cuáles son las zonas rojas, ya sabemos dónde asaltan, pues ahí no molestan tanto. ¿Sí? ¿Sí me entienden a qué me refiero yo? O sea, molestan y están ahí activos en la madrugada, pero viendo quién está borracho y todo, pero donde están realmente las áreas rojas, donde ya sabemos que hay asesinos, donde hay extorsiones, donde ahí no va, pero sí andan ahí. Y lo peor es de que tanto como el que da como el que recibe, ahí sí que los dos, ¿verdad? Parejos. Entonces dígame, Yesenia, la escucho. No, yo no bajé la manita, pero muchas gracias, Lick. Sí, ahí está, mira, ahí está el número, por si quiere denunciar, ¿verdad? Y ahí se puede, pero no sé, digamos, si uno llama o no se puede hacer como anónimo, pues Sí. porque conociendo cómo son. No, mire, ya cuando hay una denuncia de por medio, créame que ya su actitud es otra, ¿me entiende? Ellos cuando están en la calle son muy prepotentes y todo, pero ya cuando usted los denuncia y los citan, le digo por experiencia, porque a mí me ha tocado y ya, no, sí, disculpe, es que, pero les dije ustedes aquí abusaron. Y otra cosa importante, compañeros, mejor grabar los procedimientos. Ustedes pueden grabar siempre y cuando no interrumpan el procedimiento policial. Pues usted, mire, con todo el respeto del mundo, agente, voy a grabar para que ver que el procedimiento esté bien y los graban, ¿verdad? Yo lo grabé cuando salían de tribunales y solo me volteó la cara. Igual tuvimos que llevarle comida y el de la entrada nos dijo de que andaban en el INASIF haciéndoles pruebas y cosas así. Entonces de ahí dijo Sí, ahorita que venga, ajá, la patrulla, él tiene que parar y les pueden dar su comida, porque siempre sucede eso. Entonces yo, buenos días, o sea, educadamente, y como que con su espalda estaba hablando y siguió. O sea, y el de atrás sí paró, donde llevaban a las otras chicas, él sí. En cambio, el otro es muy grosero. Y cómo trata a las mujeres, o sea, para que estés angoloteando a una mujer, o sea, eso no lo puede hacer. No, Menos definitivamente. venir y enchachar a otra y se pone ahí y 2,000 quetzales quiere siempre. O sea, No, sí, cualquier definitivamente cosa, sí, 2,000. amerita una denuncia, compañera, y lo puede hacer en inspectoría. Y inspectoría sí, yo por lo menos la vez que denuncié, sí le da trámite a las denuncias, sí investiga y sí los llama y créame que pueden ganarse hasta la baja, ¿verdad? Entonces, si hay testigos, si hay personas, pues yo le digo denuncie, si son anónimas, incluso le pueden dar usted en su denuncia, pida medidas de seguridad, ¿me entiende? Y ahí mismo se las pueden dar. Muchas gracias. Pero sí hágalo, ¿verdad? Si no ejercemos nuestros derechos, pues nadie los va a ejercer por nosotros, ¿me entiendes? Así es. Gracias. Luis, lo escucho. Buenas noches, Lick. Una pregunta. En caso de flagrancia, policías que sean de otro municipio o de otro departamento pueden actuar en ese momento. Miren, pues les voy a explicar. No estamos en penal, pero esas preguntas son de derecho penal, pero les explico. Ustedes, si ven en flagrancia, lo pueden retener, ¿sí? Y ponerlo a disposición de una autoridad policial. ¿Sí? Ustedes pueden retener a alguien ahí. Toda la comunidad retiene a alguien porque lo agarraron en flagrancia matando a alguien, haciendo algo malo, entonces lo pueden retener, pero lo tienen que poner inmediatamente, lo más pronto posible, a la autoridad competente. ¿Ya? Entonces, un policía privado no puede consignar, no puede hacer eso, pero sí, obviamente, si hay algo en flagrancia, la gente puede retener a la persona. La escucho, Gabriela Guerrero, por favor. Me surge la pregunta, ¿en cada organismo o en cada institución hay canales para realizar ese tipo de denuncias? Pero, por ejemplo, en los sindicatos, cuando una persona que es, digamos que el líder sindical abusa de autoridad, ¿también existen canales? ¿Cómo?
cuando hay un líder sindical, por ejemplo, que abusa de su autoridad, ¿también existen canales dentro de los sindicatos o No, cómo o sea, más o ahí menos? es una denuncia ya en el Ministerio Público o de una vez dependiendo de qué delito sea el que esté cometiendo, si es un abuso de autoridad, pues de una vez al Ministerio Público, ¿verdad? Según el artículo 418. Los procesos disciplinarios internos son, por ejemplo, más un PMT, un PMC, ¿sí? Procesos que internamente pues ya los inician dependiendo de qué acción disciplinaria tomaron. Muy bien, aquí dice Karen Maca, llame al 111, solicita el número de Inspectoría General. Bueno, ahí lo puse cabal. Cuando no debe ver los datos de los agentes con el número de patrulla, hora y fecha se establece por medio. César, se pueden grabar desde el momento que ingresaron al lugar. Sí, correcto. Siempre que no intervengan compañeros el procedimiento policial. Muy bien, el artículo 257 está la aprehensión. ¿Sí? Eso es, de una vez estamos hablando de una aprehensión, podemos leer el artículo 257 del Código Procesal Penal, por favor, si lo tienen ahí, por favor. Muy bien, quien lo tenga me lo puede leer, por favor, una vez. Gracias, Sheila, dígame. Buenas noches, licenciado. Dice el artículo 257, aprehensión. La policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente a la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundamentalmente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia, cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda a la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de la ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Muy bien, compañeros, eso es la aprehensión, pero cuando hablamos de un particular no puede aprender a alguien, sino solo puede retenerlo y ponerlo a disposición de una autoridad. Eso es importante. Pero siempre es cuando lo detectamos o los agarramos en flagrancia, que es en el momento o momentitos después. Muy bien, compañeros, ¿alguna otra duda? Les dejo ahí en la pantalla de PowerPoint, sí, no es sublevar, no es poner al brinco, como dicen algunos, sino simplemente es darles herramientas en caso de que ustedes pues sean víctimas de un abuso de autoridad, porque el abuso de autoridad, quieran o no, sí existe, compañeros, ya, pero obviamente se enojan cuando uno les da a conocer sus derechos, pues las obligaciones, pues ya todos sabemos que no tenemos que estar manejando en estabilidad, ya sabemos que tenemos que tener nuestra tarjeta de circulación, nuestras placas, ¿sí? Ya sabemos que no podemos circular sin tarjeta de circulación, porque por eso se llama tarjeta y placas de circulación, ¿verdad, compañeros? Entonces no hay que dar por dónde, eso es importante. Si nosotros damos por dónde, pues ahí es donde, pues, también nosotros entramos en ilegalidades, ¿verdad? Entonces, lo mejor es llevar todo en orden. Yo sé que hay policías honestos, pero también hay policías que abusan de la autoridad, ¿verdad? Y no solo ellos, sino estamos hablando en todo aspecto, ¿verdad? Organismo judicial, policía municipal de tránsito. Por eso es que ahora se da de grabar y grabar, compañeros, ustedes pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe y definitivamente ustedes sí pueden grabar a las personas, o sea, a funcionarios públicos, más cuando están violentándose sus derechos o hay algún abuso de autoridad, siempre y cuando ustedes no intervengan en los procedimientos. Esto es importante. Muy bien. ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, perfecto. Entonces terminamos ahí. Recording stopped. Les deseo feliz noche, dice Luis. Todo